Escuche usted la respuesta que le dio la presidenta a Calderón. Es que el pueblo de México no se nos puede olvidar lo que ocurrió en ese sexenio. ¡Tómala! Esto fue lo que dijo la doctora Sheinbaum en relación con el caso García Luna. Que se aceptaba que hubiera víctimas colaterales. Hoy se sabe que quien estaba al mando de esa responsabilidad, lo dice el juez que dicta la sentencia, no hay diferencia entre este personaje y el Chapo. Y de manera contundente le respondió al cínico de Calderón. Mi política de seguridad tuvo aciertos y errores. Bueno, un pequeño error puso al frente de esa política de seguridad a un narcotraficante. Las cosas como son. Esto fue lo que sucedió en el Salón de la Tesorería y es lo que la prensa tradicional, lo que los medios callan. 1, la propia determinación de hacer una guerra, que aunque digan lo que digan, se siguen viviendo sus consecuencias. Eso es lo primero, que todas y todos los mexicanos tenemos la obligación de revisar qué ocurrió, por qué se declaró y cuáles fueron los resultados. 2, ese es un tema. 2, poner a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública a un personaje que ya tenía antecedentes y que hoy está sentenciado en Estados Unidos por tener nexos con el narcotráfico, con una declaración del propio juez que no distingue entre un narcotraficante y a Genaro García Luna. No es menor eso. Y 3, ¿sabía o no Felipe Calderón? Él dice que no, pues los invito a reflexionar si sabía él o no. Y después lo de si se le juzga o no. Entonces no vamos a entrar en eso. Lo que queremos es que no se olvide y a quienes representan y cómo tiene el cinismo, la hipocresía de decir que lo volvería a hacer. O sea, ¿cómo? Y luego su propio partido se deslinda. Pero ese mismo partido llama a declarar terrorismo, para que nos entienda la gente. Cuando se dice eso es porque están buscando intervención extranjera en México. Pero ese mismo partido tiene muchos otros, ha tapado muchos otros delitos de estos mismos personajes, como el cártel inmobiliario. Entonces, ¿por qué lo digo tan abiertamente, porque es importante? Porque es importante que todas y todos, medios de comunicación, comentócratas, pueblo de México, académicos, todas y todos, después de esta sentencia y de la protección que en su momento tuvo García Luna, entonces llamo a la reflexión y también a que el pueblo de México vea dónde está el cinismo y la hipocresía. Porque México sigue caminando y por eso hubo una transformación en nuestro país. Entonces, más allá del asunto penal, por eso lo digo, el tema es ¿qué van a decir hoy en todas las mesas de análisis de los medios?
que van a seguir diciendo que nadie sabía nada, que ¿por qué la gráfica de secuestros? ¿Por qué el montaje que se hizo? ¿Qué pasa con el caso Florence Cassés? ¿Por qué dice eso el expresidente de Francia? Una exembajadora también lo dice. Entonces, es un periodo no tan lejano, 2006 a 2012, porque luego se habla de democracia en México. Sí, nada más que ese presidente llegó con un fraude electoral. Entonces, es un llamado a la reflexión de todas y de todos, porque eso no puede volver a ocurrir en México. No, si hay una investigación, nosotros no, la presidenta no lo va a hacer. A mí lo que me corresponde y es importante, y por eso son estos ejercicios. Este ejercicio es un ejercicio de información, de transparencia del Gobierno de México, pero al mismo tiempo de reflexión para todas y todos los mexicanos. ¿De qué fue lo que vivió México en ese periodo? ¿De cuáles son las declaraciones de quienes protegieron ese periodo, los que trabajaron ahí? Y del expresidente. Porque de eso también depende no solo el presente de México, sino el futuro de México. Entonces, nunca más. Entonces, por eso es este llamado a la reflexión de todas y todos los mexicanos, con información. Este llamado a la reflexión que realiza, sin decir como si Calderón sabía o no, es como usted está haciendo la invitación a que la población lo analice. Él ha dicho en los tweets que pasó que no sabía, pero ¿es posible esto? Que usted desde ya al frente del Ejecutivo Federal, ¿qué le podría decir a la gente si es posible que como presidenta no se sepa las decisiones que toma, las actuaciones que hace su secretario de Seguridad? Por eso pongo las declaraciones de aquel momento, de quienes estuvieron cerca, y deberían declarar otros que estuvieron cerca. O sea, un expresidente de Francia que escribe un libro y dice que el hombre fuerte de ese gabinete era García Luna, porque él defendió un caso de una ciudadana francesa. Pero así como ese, hay muchos otros que en aquel momento hablaban de la colusión de García Luna y muchos otros que no dijeron nada. O delitos como el secuestro. ¿Por qué se dio el crecimiento de ese delito en ese periodo? A mí me parece la publicación de ayer de Felipe Calderón, pues que es muy cínico. Como yo no sabía nada, pero llamo a todas las fuerzas a que combatamos a la delincuencia organizada como yo lo hice. A ver, ¿cómo que como tú lo hiciste? Si pusiste al frente de eso a un personaje que hoy está juzgado como narcotraficante, como un delincuente. Entonces, no me corresponde a mí decir si había involucramientos o no. Lo que digo es lo que decían otras personas en aquel momento y que como esta publicación, lo que deberías pedir perdón al menos. También. Ahí están
quienes lo vieron, quienes hablaron con él. Entonces, lo que hay que llamar la atención es su publicación ayer, después de la sentencia y de 5 años de juicio. Y entonces él dice, yo no sabía nada, qué bueno que se aplique la ley, yo hice bien, ¿lo volvería a hacer? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo lo volvería a hacer? ¿Volvería a poner a García Luna al frente? Porque eso es lo que dice. Dice, lo volvería a hacer. O sea, volvería a poner a García Luna al frente. Eso es lo que está diciendo. Y luego un llamado a que todos nos unamos para… No, a ver, perdón. Se hizo una política en el 2006 que fue sancionada por el pueblo de México en el 2018 y que fue ratificada en el 2024. Y nosotros tenemos una estrategia de seguridad que va a dar resultados y que tiene que ver con atención a las causas y aplicación de la ley, inteligencia, investigación. Pues no me corresponde a mí. Lo que sí creo es que ¿por qué lo saco el día de hoy? Porque él lo publica. Él haya sido como haya sido, llegó a la presidencia de México. Puso al frente de la Secretaría a este personaje. Y lo sentencias y él dice, volvería a hacer lo que hice. Y la presidenta fue más allá y le dio un tapabocazo a Calderón. El día de ayer, el juez Brian Cogan, en la Corte de Brooklyn, sentenció a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, titular de la AFI con Fox y miembro en distintos niveles del CISEN desde finales de los 80s. Lo sentenció a 38 años de prisión y $2 millones de multa. Y vale la pena, porque yo ayer dije y recibí críticas de algunos personajes, porque ayer dije, hubo una guerra contra el narco que declaró Calderón, expresidente que llegó a la presidencia a través de un fraude electoral y que para legitimarse declaró la guerra contra el narco y que puso al frente de esta guerra a un narcotraficante, así lo dije ayer. Me dijeron, ¿cómo dice eso la presidenta? Bueno, vean lo que dice el juez. Tiene usted esa misma neblina, esa mente nublada que el Chapo. Usted dice aquí que tiene más de 30 premios, que por cierto muchos de ellos fueron otorgados por agencias de Estados Unidos. Algunos dicen que fue policía del año, pero señor, esto no hace más que confirmar que fue su cortina de humo. Usted tiene una doble vida. Usted vestirá muy elegante, usted podrá decir que respeta la ley y seguro lo cree, pero su conducta es la misma que la del Chapo. Entre otras declaraciones que hace el juez que lee la sentencia. Vamos adelante. ¿Cuáles son los delitos por los que se le condenó? Participar en una empresa criminal continua, conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para distribuir y posesión con intención de distribuir cocaína, conspiración para importar cocaína y hacer declaraciones falsas. No se nos olvide
que aquí en México el Poder Judicial ordena desbloquear cuentas bancarias de la esposa de García Luna. No se nos olvide tampoco que aquí el presidente López Obrador todavía la última semana de septiembre hizo una serie de declaraciones sobre este tema y entre otras dijo dónde están los recursos, porque si son de procedencia ilícita, ¿cómo es posible que se sigan utilizando libremente? Adelante. No se nos olvide las condecoraciones otorgadas a García Luna. En junio de 2005, la entonces titular de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, le entregó un reconocimiento por su valiosa colaboración en la lucha contra el narco. En abril de 2012, la CIA le otorgó un reconocimiento por su amistad, colaboración y apoyo durante su gestión como secretario de Seguridad Pública. 2012, cuando termina el sexenio de Felipe Calderón, recibe un reconocimiento por parte de una agencia de Estados Unidos y hoy está siendo sentenciado. Adelante. Ahora vamos a tu pregunta. Porque no es menor, porque además de esto se ha hablado ya bastante, pero habla de la decadencia, de la degradación del sexenio de Calderón. Y después siguió, hasta que llegó la Cuarta Transformación. ¿Cómo es posible que al frente de una guerra declarada, primero, cómo declara una guerra en su propio país? Guerra quiere decir permiso para matar, bajo condiciones de excepción. Y pone al frente de esa guerra a alguien que ahora resulta que durante 6 años no se dio cuenta. Enfrentar el crimen organizado fue una de las decisiones más difíciles de mi vida y puse ahí a Genaro García Luna y no me di cuenta durante 6 años que estaba coludido, al menos con el cártel de Sinaloa. Es que hay que decirlo con todas sus letras. Pero lo volvería a hacer. Que el pueblo de México no se nos puede olvidar lo que ocurrió en ese sexenio. El verdadero enemigo de nuestro país es el crimen organizado que secuestra, extorsiona, mata ciudadanos, etcétera. Adelante. Mi política de seguridad tuvo aciertos y errores. Bueno, un pequeño error puso al frente de esa política de seguridad a un narcotraficante. Enfrentamos un enemigo poderoso que busca la captura del Estado, etcétera, etcétera. Adelante. Nunca tuve evidencia verificable que lo involucraba con actividades ilícitas. No he tenido acceso a las evidencias ni a los testimonios que se presentaron en el juicio. Bueno, perdón, ¿cuánto lleva el juicio? 5 años. Hasta ahora que hay sentencia, entonces hay una declaración. Soy partidario de quien infrinja la ley debe asumir las consecuencias. Adelante. Todo un equipo de gobierno, pues sí, es lo que estamos haciendo, nada más que ni vamos a regresar a la guerra contra el narco y tenemos la certeza de que tenemos un equipo honesto al frente de la política de seguridad. Vamos a ver nada más la gráfica de secuestros en el periodo de Felipe Calderón. Y no se nos olvide el montaje de Florence Cassés. Vean nada más la gráfica de secuestros del periodo de Felipe Calderón, 2006 al 2012.
Y después comienza a bajar. Y en el sexenio del presidente López Obrador, pues cae. Adelante. Adelante. Esto lo puso aquí el presidente López Obrador en su momento. Es el libro de Sarkozy, expresidente de Francia, que dice: la relación de fuerza, bueno, vamos a ver, se trataba del papel decisivo que desempeñaba Genaro García Luna, el responsable federal de Seguridad Pública. La relación de fuerza entre ambos hombres estaba invertida. Era el mismo quien dictaba su voluntad al presidente y no al revés. Lo que sigue. Ya con eso. Se puede decir que el presidente... Entonces, ¿por qué digo esto? Más allá de los asuntos penales. Porque no puede volver a suceder en México. 6 años de reivindicación de una política que se sigue reivindicando hasta la fecha, que llevaron un crecimiento exponencial de los secuestros, que se aceptaba que hubiera víctimas colaterales. Hoy se sabe que quien estaba al mando de esa responsabilidad, lo dice el juez que dicta la sentencia, no hay diferencia entre este personaje y el Chapo. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.